Hola, muy buenas. Nos encontramos en un nuevo video de estrategias binarias. El día de hoy traemos un tema muy interesante y créanme que les va a ser de muchísima utilidad, así que los invito a todos a que se queden a ver el video por completo, ya que si no, no tiene mucho sentido verlo de a pequeñas partes. El día de hoy vamos a hacer un análisis, ¿sí? Una comparación entre el análisis técnico versus el análisis fundamental. Vamos a ver qué son estos dos tipos de análisis. Vamos a tratar de investigar si en realidad es apto para cualquier tipo de activo, cualquiera de estos dos análisis, cuál me conviene, con cuál me quedo, las diferencias, las características, ¿sí? Quizás todos por ahí tenemos en claro, o un poco más en claro, qué es esto del análisis técnico, ¿no? Con el que tratamos de identificar todos los patrones, resistencias, soportes, tendencias, pero no tantas personas están acostumbradas a lo que es la evaluación, no de los fundamentos, ¿sí? Que es otro tipo de análisis. Así que nos vamos a guiar con una presentación que iremos a ver ahora para tratar de estudiar este tema de el análisis fundamental versus el análisis técnico. Bien, créanme que vamos a tratar de tocar temas muy pero muy interesantes. Antes que nada les recuerdo dos cosas muy importantes. Por un lado tenemos el hecho de que en este verano estaré dando las conferencias, estaré dando cursos presenciales seguramente en Argentina, en Colombia y en México, ¿sí? Perú y Ecuador están ahí luchando por su lugar, así que necesito que por favor todos aquellos peruanos y ecuatorianos que estén interesados en estos cursos vayan, se dirijan a la descripción de este video y completen las encuestas que encontrarán allí. Esto me va a ayudar a organizar los eventos, ¿sí? Muy bien, así que sin más que agregar, vamos a estudiar esta comparación. Allá vamos. Muy bien, entonces a partir de aquí nos metemos en la búsqueda de un poco entender cuáles son las diferencias, porque hay gente que por ahí se los confunde, gente que cree que son lo mismo, o gente que tal vez tiene una concepción errónea de qué son, y también principalmente vamos a ver que hay ciertos estudios que les voy a compartir en los que yo me he basado en toda la carrera que yo he hecho de licenciado y especializado en finanzas, por ende vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver. Bien, lo primero entonces vamos a tratar de entender qué es el análisis fundamental. El análisis fundamental, como decimos aquí, es un método de evaluación de activos basado en el concepto de valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Es el verdadero valor de un activo subyacente, que no siempre se va a reflejar en su precio de mercado. Esto nos lo dice la definición de análisis fundamental. Vamos a querer saber cuánto vale realmente un activo, ¿sí? Tratamos de identificar cuánto vale un activo y luego vemos a cuánto está cotizando. Esto, como vamos a ver, a pesar de que este método, digamos, se aplica normalmente a las acciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, puede ser usado con casi cualquier activo. Con el fin de evaluar pares de divisas, por ejemplo, el trader puede echar un vistazo a la tasa de interés clave, a la tasa de inflación y a la tasa del crecimiento del PBI. Todos estos anteriores pueden influenciar fuertemente justamente la tasa de intercambio o el valor de la relación de los pares de divisa, que es lo que nosotros estudiamos. Claro, ¿qué sucede? Vamos a ver que aquí dijo algo muy importante. Se aplica normalmente a las acciones y vamos a ver por qué. Porque vamos a ver que hay estudios que demuestran que el análisis técnico para las acciones es 100% inútil, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Con las acciones lo que se intenta hacer es algo que se llama el cálculo de las proyecciones del VAOC. Se los voy a dejar aquí en pantalla. VAOC significa valor actual de oportunidades futuras de crecimiento. Entonces, si yo quiero saber si la acción de una empresa tiene posibilidades de subir o de bajar, una de las cosas fundamentales es estudiar el VAOC y la política de dividendos. Lógicamente estas dos cosas no las podemos encontrar en una gráfica. Es por eso que para saber cuál es el valor que tiene una empresa, proyectando cuáles son los futuros ingresos y y actualizándolos al valor de hoy, puedo tener una idea de cuánto vale la empresa en base a los flujos futuros que va a producir y eso lo comparo contra el valor que se está proyectando en la bolsa. ¿Sí? Y ahí puedo encontrar discrepancias. Ahora bien, ¿ustedes pueden saber cuándo una divisa
está sobrevaluada o subvaluada? ¿Cuándo el dólar está caro o está barato? Eso no es tan fácil de saber, es súper complejo y es por eso que el análisis fundamental es muy, pero muy, muy complejo en las divisas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, aquí dice algo importante, fíjense, dice que podemos analizar la tasa de interés, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del PBI. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no siempre, supongamos, un aumento en la tasa de interés genera el mismo impacto en una divisa. Supongamos, para dar un ejemplo, no siempre la suba de la tasa de interés de Estados Unidos aprecia el dólar. Dependiendo otras variables, ¿sí? Teniendo en cuenta otras variables y situaciones económicas, quizás una suba de la tasa de interés puede apreciar o depreciar el dólar. Entonces, no es tan sencillo, no es un método fácil y luego les voy a dar mi postura personal. El análisis técnico. Esta es la otra cara que tiene el trading. Está basado en el uso de información histórica del pasado del mercado, por ejemplo, el volumen de operaciones y el precio, ¿sí? Este tipo de análisis no está particularmente interesado en el valor intrínseco o en el verdadero valor de los activos y mucho menos en sus aplicaciones prácticas. Los analistas técnicos, ¿sí? Como yo, creemos en el desempeño pasado de un activo mostrado en el gráfico de precios es un mejor indicador del comportamiento futuro que el valor intrínseco. Y aquí entra un debate, ya lo vamos a ver. Esta corriente de pensamiento postula que existen patrones, ¿sí? Los patrones que estudiamos tanto, que pueden ser observados en el comportamiento de cualquier activo y lo que es más importante, tienden a repetirse a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos identificar patrones históricos y proyectarlos para el futuro. Los analistas técnicos, por lo tanto, intentan predecir dichos patrones y capitalizar con ellos, es decir, obtener beneficios. Claro, aquí nos dice que nosotros mirando el comportamiento pasado del precio podríamos predecir lo que va a ser en un futuro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos zonas de soporte, resistencias, tendencias, doble techos, triple techos, patrones de continuación, de ruptura, Fibonacci, etc. Y la verdad es que nos va bastante bien, ¿cierto? Claro, sucede que, como dijimos, como las acciones se basan principalmente en el análisis fundamental, a continuación les voy a mostrar un estudio que se ha hecho y que ha tirado por el piso el análisis técnico cuando se trata de acciones. Y ahora vamos a hacer una pequeña explicación. Estas pequeñas imágenes que vemos aquí literalmente son fotos que he tomado de la bibliografía que a mí me han dado en la universidad. Así que es bibliografía muy importante, muy costosa y que aquí abajo les voy a dejar, o por ahí en la pantalla les voy a dejar los autores del libro, el nombre del libro y quiénes han hecho estos estudios. ¿Qué se ven aquí? En la primera imagen, lo que vemos en las primeras dos imágenes que están ahí arriba son estudios que se han hecho sobre el comportamiento del precio de distintas acciones, ¿sí? ¿Qué nos muestran estas gráficas de dispersión? Nos muestran, como dice ahí, que fíjense ahí donde dice, el diagrama de puntos no muestra ninguna relación significativa entre las rentabilidades en días consecutivos. Y fíjese lo que dice abajo de todo. Sugiere que los precios en los cambios de Microsoft están incorrelacionados, es decir, el precio de hoy no le proporciona a los inversores ninguna pista sobre el cambio más probable en el precio de mañana. ¿Les sorprende? Bueno, esto efectivamente se ha podido corroborar tirando por el piso el análisis técnico para lo que son acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y es algo muy importante. No es lo mismo la oferta y la demanda en un mercado de acciones que en el mercado de divisas. En el mercado de acciones ustedes saben que hay un solo oferente, solo se pueden comprar acciones en un solo lugar, supongamos Facebook solo en Wall Street, ¿sí? Hay un solo oferente y la verdad es que hay pocos demandantes, serán un par de miles por día. Mientras que sucede, en el mercado de divisas hay millones de personas y de entidades ofreciendo divisas y cientos de millones dispuestas a comprarlas. Esta diferencia entre esta interacción que es muy distinta entre oferta y demanda hace justamente que en las acciones el precio no siga una correlación y que en las divisas sí lo siga, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, si ustedes están queriendo comprar acciones u operando con acciones, olvídense del análisis técnico y comiencen a estudiar el valor intrínseco, de las acciones, ¿sí? Traten de leer lo que se llaman las memorias de las acciones,
los balances, y en estos documentos van a poder encontrar cuáles son las proyecciones de inversión, las proyecciones de los flujos de caja, y con eso y una buena tasa de interés para actualizar esos flujos, pueden determinar el valor de la empresa y compararlos a ver si está sobre o subvaluada las acciones. Bien, entonces esto es súper importante. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un pequeño cuadrito, vamos a ver paso por paso. Definición, dijimos, análisis técnico es utilizar los movimientos del precio pasado para predecir movimientos futuros. El fundamental nos explica cuáles son los factores fundamentales que han causado movimientos del precio que estamos apreciando en los gráficos y qué factores determinarán los movimientos en el futuro. Las fuentes de datos. ¿De dónde obtiene los datos el análisis técnico? De las gráficas de precio. Mientras que los fundamentales en publicaciones económicas, eventos de noticias, situaciones políticas y sociales. Mi señal de entrada en el análisis técnico se da con ciertas formaciones de precio y también la utilización de indicadores técnicos. Mientras que en el análisis fundamental compramos o vendemos cuando el activo lo detectamos que está sobre o subvaluado, ¿sí? Eso es súper importante porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los traders. El análisis técnico está más hecho para los que son swing traders, day traders o operadores de corto plazo, ¿sí? Los que operamos y cerramos en el día generalmente. Mientras que el análisis fundamental está hecho más para posiciones o para tomar posiciones a largo plazo. Las acciones son una inversión de largo plazo y están basadas en el análisis fundamental. Los horizontes de tiempo. En el análisis técnico la posición se mantiene generalmente durante días, horas, generalmente muy poquitos días, pero generalmente son horas, minutos o incluso segundos, fíjense. Mientras que en el fundamental las posiciones se mantienen días, semanas y o meses, y hasta incluso me atrevo a decir años, varios años. Los principales conceptos, bueno, en el análisis técnico tenemos la teoría de Dow, que fue el fundador del análisis técnico, los soportes, resistencias, patrones, canales, tendencias, etc. Y en el análisis fundamental los principales conceptos son la comparación de las cifras económicas reales con la lectura histórica esperada. Y entonces, ¿con cuál nos quedamos? Y aquí vamos a leer y luego vamos a dar mi propia conclusión de alguna manera. Vamos a ver. Tanto el análisis fundamental y el técnico tienen, como vemos, cada uno sus ventajas y desventajas. Por ende, lo mejor es combinar los dos y aprovechar las ventajas que me ofrecen los dos. De esta manera vamos a tener una visión más completa de lo que está sucediendo, ¿sí?, en el mercado. Mientras opere de forma intradiaria, es decir, abrir y cerrar operaciones en el mismo día, utilice el análisis técnico para determinar el estado del mercado, los niveles de entrada y salida. Luego, utilice el análisis fundamental para ajustar su estrategia tomando en cuenta los eventos del calendario económico. ¿Entienden? Entonces, lo primero es analizar técnicamente y luego analizamos cuáles son las posibles noticias que pueden llegar a influenciar el precio en ese día. Mientras que en el comercio a largo plazo, en primer lugar, determine la tendencia con la ayuda del análisis fundamental y luego busque un punto de entrada y de salida mediante herramientas del análisis técnico. ¿Entienden? Es completamente al inverso. Esto es una conclusión que he desarrollado yo luego de muchos años de estudio y de haber operado hace 10 años que opero con acciones, hace 4 y medio que opero con Forex, y esta es la conclusión de mucho de mi trabajo y de mi estudio. Como han visto, les he dejado bibliografía muy especializada. El libro que les dejé tiene más de 2000 y pico páginas, es un libro muy complejo, pero muy interesante para entender todos estos conceptos. Entonces, no se queden ni con uno ni con el otro. Personalmente, mi forma de operar es analizar técnicamente y todos los días darle un pequeño vistazo si va a haber acontecimientos económicos, políticos o sociales que puedan generar una ruptura en mi análisis. Pero como a mí no me interesa mucho el operatorio a largo plazo, con las divisas, el análisis fundamental siempre está en un segundo plano. Mientras que si ustedes quieren comprar futuros, acciones, commodities, primero tienen que ir a leer qué está sucediendo con esos activos, tratar de determinar su verdadero valor y luego a la hora de tomar una posición o una entrada, fundarse o apoyarse en el análisis técnico. Bien, espero que este video les haya sido de muchísima utilidad. Si les ha gustado, traeremos más videos de este tipo. Bien, les deseo una linda semana, les mando un gran saludo. Hasta luego.